Imagina un secreto que nadie se atrevió a contar, un vínculo oculto que cambió la historia sin que el mundo lo supiera. Durante años, las piezas no encajaban y las preguntas quedaron suspendidas en el aire. Hoy, por primera vez, se revela la verdad detrás de una conexión intensa, una llamada inesperada y un mensaje que quedó guardado en silencio. Lo que descubrirás no solo reescribe una vida, también revela un lado humano que pocos conocían. Prepárate, porque esto te va a estremecer. Suscríbete y dale like, porque YouTube solo muestra contenido como este cuando lo apoyas. Si puedes, manda un super thanks, y si no puedes, comenta qué fue lo que más te sorprendió. La historia se despliega desde un silencio denso que no nació de la casualidad, sino de la elección consciente de proteger algo real en medio de un mundo que todo lo expone. Durante ese tiempo, la ausencia de explicaciones permitió que el imaginario creciera, que pequeñas señales fueran interpretadas a medias y que las conjeturas tomaran vida propia, pero nada alcanzó a describir lo que realmente existió. Cuando Shakira decide hablar, lo hace desde un lugar sereno, sin estridencias, como quien entiende que hay relatos que solo pueden contarse con cuidado y respeto. No se trata de desmentir ni de confirmar versiones, sino de dar contexto a un lazo que se construyó en la cotidianeidad, en conversaciones honestas y en la complicidad que surge cuando dos personas se encuentran sin expectativas públicas de por medio. Lo que emerge es la imagen de una cercanía marcada por la confianza, por el intercambio sincero de inquietudes y por la libertad de mostrarse tal cual se es, lejos de la presión de las cámaras y los titulares. En ese clima, cada gesto tenía sentido, cada palabra encontraba un lugar y cada silencio decía tanto como una frase completa. La llamada que llegó días antes se inscribe en ese mismo código íntimo, breve pero intensa, de esas que no buscan resolver nada sino acompañar, como si bastara con escuchar y ser escuchado para dejar una huella. Al recordarla hoy, el peso no está en lo dicho literalmente, sino en la atmósfera que la rodeó, en la intuición de que había emociones profundas circulando, en la sensación de que algunas conexiones no necesitan explicarse para ser verdaderas. Shakira transmite ese recuerdo con calidez, sin dramatizar, reconociendo que hay vínculos que se guardan como un tesoro porque pertenecen a una dimensión privada donde la fama no tiene cabida. Hablar ahora no rompe ese cuidado, al contrario, lo refuerza, porque permite comprender que detrás de las historias públicas existen espacios de humanidad compartida que merecen ser contados con honestidad y afecto. Así, el silencio prolongado deja de ser un vacío y se transforma en un marco, en el contorno necesario para entender que algunas relaciones se sostienen mejor cuando se viven con discreción y se recuerdan desde el corazón. Jason se revelaba de una manera muy distinta cuando el ruido se apagaba y quedaban solo las conversaciones sinceras. Lejos del escenario, mostraba una profundidad que no todos conocían, una capacidad de reflexión que iba más allá del éxito visible. Hablaba con naturalidad de las cargas emocionales que se acumulan cuando la vida avanza sin pausas, del cansancio que no siempre se nota en el cuerpo pero sí en la mirada, y de cómo la velocidad constante puede volver frágiles incluso a quienes parecen más fuertes. No lo hacía desde la queja, sino desde una conciencia tranquila, como alguien que observa su propio recorrido con atención. Tenía intuiciones que surgían sin aviso, sensaciones que no sabía explicar del todo pero que respetaba, como señales internas que pedían ser escuchadas. Su forma de mencionar ciertos temas era serena, sin dramatismo, con un tono reflexivo que invitaba a pensar y que con el tiempo adquirió un peso especial. En esos momentos, parecía entender que la vida no es solo avanzar, sino también percibir lo que se mueve por dentro. Antes de viajar, su energía cambiaba de manera sutil. Se volvía más callado, más atento a los detalles, como si el tránsito y la espera lo llevaran a un espacio interior distinto. No era preocupación ni miedo, era una introspección profunda, una necesidad de ordenar pensamientos y emociones. Comentaba que los desplazamientos lo hacían pensar en lo efímero, en lo vulnerable que puede ser todo cuando se vive intensamente. Esa sensibilidad no lo alejaba de los demás, al contrario, lo volvía más cercano, más atento a escuchar y a preguntar cómo estaban quienes lo rodeaban. Había en él una comprensión temprana de que el éxito no protege de las inquietudes internas y de que la verdadera fortaleza está en reconocerlas. Jason parecía percibir capas de la realidad que muchos pasan por alto, como si su manera de sentir el mundo fuera más abierta y receptiva. Esa cualidad se reflejaba en sus palabras, en sus silencios y en la forma cuidadosa con la que abordaba temas profundos. Era un artista, sí, pero también una persona consciente de sus emociones, de sus límites y de la importancia de no ignorar lo que el interior intenta comunicar. Esa mezcla de sensibilidad y calma lo definía en la cercanía y explicaba por qué su presencia dejaba una impresión duradera en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo más allá de los aplausos.
Hubo momentos en los que la comunicación surgía sin una razón concreta, como un impulso genuino de escuchar una voz cercana antes de que el movimiento comenzara de nuevo. Eran llamadas que no seguían un guión, nacían de la necesidad de compartir lo que pasaba por la mente en instantes de pausa. En ellas se mezclaban comentarios sobre melodías que aún no tenían forma, ideas que aparecían y se desordenaban, reflexiones sobre el cansancio acumulado y preguntas que no buscaban una respuesta inmediata. El tono era cercano, tranquilo, marcado por la confianza que permite hablar sin filtros. No había prisa ni dramatismo, solo el deseo de conectar y de sentirse acompañado aunque fuera por unos minutos. En una de esas charlas, entre frases sencillas y silencios cómodos, expresó con claridad qué era lo que realmente le importaba. Dijo que más allá de cualquier reconocimiento externo, esperaba que su recorrido fuera recordado por la entrega sincera y por el sentimiento puesto en cada paso. No hablaba de logros visibles ni de números, sino de algo más profundo, de la huella emocional que se deja cuando se vive y se crea con honestidad. Esa afirmación no sonó solemne ni definitiva, fue dicha con naturalidad, como quien comparte una convicción personal. Sin embargo, al recordarla con el paso del tiempo, adquirió un peso distinto. No fueron palabras de despedida ni un anuncio velado, pero dejaron una sensación particular, difícil de explicar, como si algo importante hubiera quedado suspendido en el aire. La conversación continuó por caminos cotidianos, con intentos de aligerar el ambiente y de cerrar la llamada con normalidad, aunque la impresión permaneció. Esa huella no se borró porque no estaba ligada a una frase concreta, sino al conjunto, a la forma en que se dijeron las cosas y al momento en que ocurrieron. Con el tiempo, esas llamadas se entienden como espacios de refugio, instantes donde la comunicación iba más allá de lo superficial y se convertía en un intercambio real. Permanecen en la memoria porque representaron una manera auténtica de estar presente, de compartir pensamientos y de reafirmar valores sin necesidad de grandes discursos. La vida de Jason transcurría en un movimiento casi permanente, marcada por maletas siempre listas, horarios cambiantes y escenarios que muchas veces se armaban sobre la marcha. Ese ritmo no era improvisación, sino el reflejo de una disciplina férrea y de una ética de trabajo que él mismo se imponía. Asumía cada compromiso con una seriedad absoluta, convencido de que detrás de cada presentación había personas que habían organizado su tiempo, su esfuerzo y su ilusión para estar ahí. Incluso cuando el cansancio se hacía evidente y el cuerpo pedía una pausa, su prioridad seguía siendo cumplir, llegar, dar lo mejor y no defraudar a nadie. Esa responsabilidad no nacía de la presión externa, sino de una convicción interna muy profunda. A pesar de los logros alcanzados, nunca perdió la sencillez ni la conexión con sus orígenes. Hablaba de sus raíces con orgullo, como un recordatorio constante de dónde venía y de por qué hacía lo que hacía. Para él, cada paso adelante tenía sentido solo si se mantenía fiel a la persona que había sido desde el comienzo. No buscaba atajos ni resultados rápidos. Su camino estuvo construido a base de constancia diaria, de trabajo silencioso y de una perseverancia que no siempre se ve desde fuera. Detrás de cada éxito había horas de preparación, sacrificios personales y una entrega total que rara vez se permitía mostrar. Jason sentía una responsabilidad enorme hacia quienes confiaban en él, hacia su equipo y hacia su público. Esa necesidad de responderle a todos lo llevaba a exigirse más de lo necesario, a empujar sus propios límites sin medir del todo las consecuencias. En su manera de actuar se notaba que no concebía el éxito como un privilegio, sino como un compromiso que debía honrarse todos los días. Incluso en los momentos de mayor reconocimiento, seguía siendo accesible, atento y agradecido, consciente de que nada de lo que había logrado era garantizado. Su rutina no dejaba mucho espacio para el descanso, pero él la asumía con la convicción de quien cree que el esfuerzo constante es parte del precio de hacer lo que ama. Esa entrega absoluta, sostenida en el tiempo, fue construyendo una trayectoria sólida y respetada, aunque también implicara un desgaste que muchas veces pasaba desapercibido. Jason vivía con la idea de que fallar no era una opción, y esa forma de entender su oficio explica tanto la admiración que despertó como el peso que cargó en silencio. Cuando ocurrió lo inesperado, el tiempo pareció detenerse de golpe, como si el mundo hubiera pulsado el freno sin aviso. En ese instante, las conversaciones anteriores, las frases que parecían cotidianas, adquirieron un nuevo significado, como si hubieran estado guardando una verdad que solo se revelaba después. La noticia no solo sacudió a quienes lo seguían desde lejos, sino que también dejó un impacto profundo en el país, porque se trataba de alguien que se había convertido en una presencia constante en la vida de muchos. Sin embargo, el dolor fue distinto para quienes lo conocieron de cerca, porque ellos no solo perdieron a una figura pública, sino a una persona con quien compartieron momentos reales, conversaciones sinceras y una cercanía que no se ve en los escenarios.
Ese vacío no se puede medir en palabras, porque no solo se trata de la ausencia de su voz, sino de la interrupción de una vida que se vivía con urgencia, con pasión y con una autenticidad difícil de encontrar. De repente, las canciones que antes eran compañía se escuchaban con otra carga emocional, como si cada letra llevara ahora una resonancia nueva, más intensa, más dolorosa. Los planes que estaban en marcha quedaron suspendidos, como si el futuro hubiera perdido su forma y quedara en el aire una sensación de pausa definitiva. No hubo un cierre natural. No hubo tiempo para ordenar los pensamientos o para despedirse, y eso hizo que el golpe fuera aún más duro. La realidad se volvió extraña, porque seguir adelante parecía imposible sin esa presencia que antes era tan constante. En medio de ese silencio, quedó claro que no se apagó solo una voz reconocida, sino que se detuvo un camino, una historia que todavía tenía mucho por contar. La intensidad con la que vivía, la entrega total que ponía en cada paso, quedó congelada en el tiempo, dejando una sensación de que algo se había quedado a medias. El impacto se sintió en cada rincón, porque Jason no era solo un artista, era una fuerza que movía emociones, un referente para quienes lo admiraban y una persona que, en su vida cotidiana, se entregaba con la misma honestidad con la que cantaba. Esa mezcla de cercanía y grandeza es lo que hace que su ausencia se sienta tan difícil de aceptar, porque no se trata solo de extrañar una voz, sino de comprender que se fue alguien que vivía con una intensidad única y que dejó una marca que no se borra. Más allá de las versiones y de las explicaciones que puedan surgir, lo que permanece es una certeza simple y profunda, la de que Jason dejó una huella imposible de borrar. Esa marca no se sostiene únicamente en los logros visibles, sino en la manera en que vivió y creó, con una honestidad que se percibía en cada gesto y en cada canción. No era un artista que buscara impresionar con artificios, sino alguien que apostaba por la verdad, por la autenticidad, por contar lo que realmente sentía y lo que realmente veía. Esa forma de ser se convirtió en un puente con quienes lo escuchaban, porque su música no era solo sonido, era un espejo donde muchos se reconocían. Sus letras hablaban de realidades cotidianas, de emociones que suelen quedarse guardadas, de historias que muchos viven pero pocos se atreven a expresar. Por eso su voz se convirtió en compañía, en consuelo, en una presencia que acompañaba desvelos, viajes y momentos difíciles. Jason no solo cantaba, también acompañaba, y esa cercanía es lo que lo hizo tan especial. Además, su camino abrió puertas para un estilo que durante mucho tiempo fue subestimado, mostrando que la música popular puede ser profunda, puede hablar de lo humano sin perder su fuerza y su autenticidad. Su legado no se limita a una discografía, se extiende a la influencia que dejó en otros artistas, en la manera de entender la música como un medio para contar verdades. Esa influencia se siente en cada nuevo intérprete que se atreve a ser sincero, en cada persona que elige hablar desde el corazón sin preocuparse por la perfección. Hoy, su legado sigue vivo en cada letra que se repite, en cada canción que se escucha con una carga distinta, en cada recuerdo que revive al escuchar una melodía. También permanece en quienes se reconocieron en sus historias, porque cuando una canción conecta de esa manera, se convierte en parte de la vida. Esa conexión es la prueba de que lo genuino perdura, incluso cuando la vida se corta antes de tiempo, porque lo auténtico no se desvanece con la ausencia, sino que se transforma en memoria, en fuerza y en inspiración. Y así, su música sigue sonando, recordándonos que la verdad, la entrega y la sensibilidad son valores que no desaparecen, sino que se multiplican cada vez que alguien decide escuchar con el corazón abierto.